Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video de la materia de computación. En esta ocasión vamos a continuar con el manejo de este programa para crear, editar videos, Filmora. La clase pasada habíamos tocado hasta donde son las transiciones. Acá vamos a culminar justamente el contenido del video y del manejo de este programa. Vamos a adicionar un video. Podemos agarrar un video manteniendo presionado el clic, lo arrastramos a la línea de tiempo y ya está el video en nuestro trabajo. Habíamos aprendido la semana pasada de agregar algunos textos. Si nosotros recordamos, podemos hacer clic, vemos una galería de textos que tenemos disponibles, seleccionamos el que nos guste y lo añadimos justamente al canal de texto. Y ahí tenemos el texto implementado. Pero para editar este texto habíamos realizado doble clic en el bloquecito para que aparezcan las modificaciones o ajustes pertinentes. Pero acá tenemos una opción interesante que indica edición avanzada. Cuando hacemos clic se va a abrir una ventana en donde nosotros podemos editar el texto. Primero, tenemos vista de la pantalla y ahí están todos los elementos que componen ese texto seleccionado, ¿no? Por ejemplo, en este caso tal vez no se ve muy bien. Voy a tratar de buscar un sector acá más o menos donde se vea todo el texto. Podemos ver que hay una figura, una fecha, también hay dos nombres y un símbolo, ¿no? Todo ese es el texto que hemos adicionado. Acá abajo hay una línea de tiempo y esta línea de tiempo tiene diferentes bloques y cada bloque es uno de los elementos que está en ese texto seleccionado. Por ejemplo, este primer bloque es este detalle, ese dibujo con unas hojitas. El segundo bloque es el texto que dice Robert. El tercer bloque es el simbolito más. El cuarto bloque dice Janet. Y el quinto bloque es donde está la fecha, ¿no? Entonces podemos ir viendo los bloques que están ahí. Y también, como es una línea de tiempo, si nosotros reproducimos, podemos ver que se está mostrando. Primero se muestra la imagen, ¿no? Tiene su propia animación, entonces se empieza a mostrar la imagen y después se va mostrando los textos. Voy a buscar voy a hacer alguna edición acá para que se pueda ver. Por ejemplo, el brillo lo vamos a bajar un poco para que se vean los textos. Ya, ahora sí, aceptar, para que se vea mucho mejor lo que estamos viendo. Regresamos, ahora sí se ve mucho mejor. Entonces, cuando nosotros le damos en play podemos ver que va apareciendo los elementos y todo eso va en función de esta línea de tiempo que tenemos ahí con los bloques, ¿no? Y cuando llega a este punto, todos los textos empiezan a aparecer, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Y acá en esta línea de tiempo podemos ver algunos sectores, hay unos trazos, unas líneas que están ahí. Esta línea nos indica cuál es el tiempo en que va a aparecer o en que va a reproducirse la animación de ese texto. Cuando está ahí está medio transparente. Cuando llega a ese tope se supone que ya está completamente visible, ¿no? Es el tiempo de animación del texto. Entonces podemos agarrar esa vasita y podemos ir moviéndolo tal vez hacia adelante o hacia atrás para alargar. Por ejemplo, yo quiero que este texto que dice Robert y Janet también, quiero que aparezcan casi inmediatamente, y el simbolito más y la fecha que vayan tardando en su aparición. Entonces cuando nosotros reproduzcamos vamos a tener un resultado algo similar a este. ¿No? Podemos ver de que han aparecido inmediatamente Robert y Janet, el texto, y el resto ha demorado, ¿no? Eso podemos controlar en este sector. Aparte de eso, podemos ir seleccionando cada uno de los elementos, ya sea por la línea de tiempo o justamente por la pantalla. Y en el lado izquierdo tenemos las opciones. Por ejemplo, el trébol o las hojitas, podemos modificarlo de un color verde, digamos, algo por el estilo. Podemos agarrar también el texto, y al texto podemos cambiarle el color, darle tal vez algún efecto más o menos acá, que tenga
algún bisel, alguna sombra, etcétera, cambiar la opacidad de que se vuelva transparente o no, si va a ser borroso o no, darle algún borde si es que es necesario. El borde también puede tener un color distinto, la opacidad del borde, si va a ser borroso o no, el tamaño del borde, y también podemos adicionar alguna sombra que puede tener tal vez qué tipo de sombra, hacia qué sentido más o menos va a ser, qué tipo de sombra, el color de la sombra puede ser incluso más claro, la opacidad de la sombra, la distancia de la sombra, y podemos ver el cambio que está bien, que tiene el texto. Todo eso podemos modificarlo acá, ¿no? Y cada uno de los elementos, cada que seleccionemos, va a tener su propia configuración. Y no solamente eso, podemos agarrar el texto, por ejemplo, el que dice el Dover, vamos a animación y le damos una animación diferente, por ejemplo, esta animación de acá. Hacemos doble clic y esa es la animación que va a tener, y cuando nosotros reproduzcamos, esa es la animación que va a tener para que se muestre ese texto, ¿no? Algo importante también que tiene este editor de texto es que acá en la parte superior podemos ir adicionando otro texto más. Tal vez necesitamos otro texto. Hacemos clic en esta T, aparece un casillero de texto y también se habilita ese casillero en esta línea de tiempo. Podemos modificar, etcétera, lo que nosotros deseemos, ¿no? Podemos agregar también imágenes, podemos añadir algunas formas, flechas, etcétera, y nosotros le damos la animación que sea necesaria. Si es un texto, podemos cambiar el tipo de letra, el tamaño, la alineación, el espaciado, incluso tenemos las opciones para alinear objetos. Todo eso lo podemos realizar acá. Del mismo modo, si nosotros agregamos una imagen, por ejemplo, voy a adicionar esta imagen a la línea de tiempo secundaria que está acá, y voy a ampliar su tiempo de reproducción estirando de ese modo. Si hacemos doble clic, igual tenemos las opciones, podemos darle también en avanzado, hacemos un clic y aparece una ventana casi similar a lo anterior, pero esta vez con las configuraciones de las imágenes. ¿Qué es lo que tenemos acá? Primero, vamos a ir a la opción de efectos, hacemos un clic. Acá tenemos uno que es tecla croma pantalla verde, eso lo vamos a tocar para más adelante. Tenemos la opción de sombra, borde y voltear. ¿Qué es lo que quiere decir tecla croma de pantalla verde? Es que tal vez nosotros vamos a hacer que algún color que tiene esta imagen sea transparente. Por defecto está el color negro. Esta imagen, este escudo tiene una preferencia de tono o un color amarillo más o menos, que es lo que más se puede ver. Entonces, si yo toco la imagen puedo ver que hay una pipeta ahí. Simplemente podemos hacer un clic y ese es el tono que se va a eliminar, que va a ser transparente. Y nosotros acá en la barra de intensidad podemos ir aumentando para que esos tonos sean más y más, que estén eliminados, ¿no? Más y más tonos amarillos similares sean eliminados y el fondo que está ahí se pueda ver. Entonces, si tú tienes una imagen con un fondo verde, puedes seleccionar el color verde, todo lo verde se va a eliminar y se va a ver lo que está detrás, que llegaría a ser el video, y solamente va a quedar la figura o la silueta que no tiene ese color, ¿no? De ese modo, para eso sirve. Lo voy a deshabilitar porque por ahora no nos interesa. Después tenemos la opción de sombra. Si hacemos un clic, añadir sombra, lo habilitamos, aparece una sombra detrás de la imagen, entonces podemos incrementar la distancia, que sea más borroso, sea el desenfoque, la opacidad transparente o no, cambiar el color incluso de la sombra y también la dirección de la sombra. Tenemos la opción borde. En borde podemos añadir, como su nombre lo indica, un borde y podemos darle una distancia también en el borde. Es todo lo blanco por ahora, desenfoque, etcétera, la opacidad, si es algún transparente o no. Y lo bueno de este borde es que nos da la opción de que pueda ser degradado. Podemos seleccionar dos colores, por ejemplo un rojo y un azul, y el borde tiene ese efecto degradado, ¿no? Y le damos una dirección en torno a lo degradado. Y por último tenemos la opción voltear, nos permite girar e incluso hacer algún reflejo, ¿no? O al reflejo al horizontal o reflejo también a lo vertical. Le voy a dar en aceptar. Nos habíamos estado olvidando la parte de máscara. Acá nosotros podemos seleccionar alguna máscara. Una máscara es una figura que va a tener y solamente esa figura se va a mostrar en la imagen. Por ejemplo,
Si seleccionamos la estrellita, lo hago doble clic, entonces ya se vuelve como una estrella. E incluso cuando está habilitado alguna máscara tenemos la opción de modificar la altura, etcétera. Ya que está modificado, hemos empequeñecido un poco, podemos incluso utilizar estas coordenadas de X y Y para indicar en qué posición es la que se tiene que mostrar. Y le damos en aceptar si es que terminamos, ¿no? Todo eso lo podemos realizar. Y cosas sencillas, elegir tal vez algún efecto de cómo va a aparecer esta imagen. Por ejemplo, esta de acá, hacemos doble clic y cuando se reproduzca la imagen o el video, lo voy a mutear primero. Ya está. Aparece la imagen con esa animación, ¿no? Sobre los videos también tenemos alguna configuración. Si hacemos un doble clic a los videos, tenemos estas opciones básicas, el contraste, saturación, brillo, etcétera. Lo más interesante tal vez de esto es la velocidad. Podemos acelerar el tiempo de reproducción, cosa de que se reproduzca rápidamente todo, ¿no? Estamos multiplicando por 4 la reproducción. También podemos invertir, reproducir el video de modo inverso. Hacemos un clic y ya se va a reproducir desde el final hasta el inicio, ¿no? Toda esa situación. Algo importante también es las opciones avanzadas. En opciones avanzadas acá tenemos diferentes ajustes ya preestablecidos. O sea, tal vez para modificar en un blanco y negro. Ojo, que hacemos doble clic para ver el cambio. Doble clic para ver el cambio, ¿no? O también podemos ajustar de manera manual a algunas características. Todas las opciones que tenemos acá son simplemente para modificar el color, el contraste, brillo, etc. Todo eso. Le damos le voy a dar en cancelar. Aparte de todo eso, ya hemos tocado las opciones avanzadas que tiene cada uno. Vamos a ver lo que son los filtros. Cuando nosotros tenemos un video, por ejemplo, este video, voy a modificar un poquito el brillo, lo voy a restablecer como estaba ahí. Y la imagen lo voy a eliminar. Por ahora no nos interesa. También el texto. Bien. Cuando nosotros tenemos otras opciones acá que son los filtros y las capas, que son cosas casi similares. Si hacemos clic en filtros podemos ver diferentes tipos de filtros, son cómo se va a modificar nuestro video en un cierto entorno. Por ejemplo, si yo quisiera que en el momento cuando este personaje aparece y empiece a gritar, quisiera que la pantalla tome un color diferente. Entonces podemos ir añadiendo tal vez un filtro, por ejemplo este filtro de acá, este que está un poco más rojizo. Y para ver el filtro podemos seleccionar y darle clic en este play y ahí vamos a ver cómo va a quedar con ese filtro, ¿no? Entonces seleccionamos, lo arrastramos, lo acomodamos en ese sector, ya, justamente a partir de ahí, digamos, listo. Voy a mover la línea de tiempo hasta donde quiero que esté el filtro, justamente hasta ahí donde termina de gritar. Puedo agarrar el filtro y lo reduzco de tamaño hasta ese punto, ¿no? Voy a hacer un zoom para tener una precisión más al momento de seleccionar. Y cuando nosotros reproducimos el video, todo ese entorno, todo ese video va a estar con ese filtro, ¿no? Todo ese sector con ese filtro. Para eso sirven los filtros. Y las capas es similar a los filtros. En los filtros no hay muchas opciones porque son algo que ya está establecido, no se puede modificar nada más. En cuanto a las capas también podemos añadir una nueva capa. Por ejemplo, una capa como esta que tiene una forma de película, tal vez para las introducciones o finales de video, podría ser interesante. Y del mismo modo agarramos y lo arrastramos hasta el canal de las capas, ¿no? Tiene el mismo icono. De los filtros también hasta la capa de los filtros. Y del mismo modo que los filtros, estas capas generalmente no suelen tener más que una opción. Acá vemos que dice alfa, es lo único que podemos modificar, no hay nada más, ¿no? Y está dando ya ese efecto como si fuese una película, una cinta, un metraje, algo por el estilo, ¿no? Luego tenemos la opción de elementos. Acá podemos ir adicionando algunas formas, por ejemplo globitos, cosas así, cosa de que aparezca justamente cuando estamos en el video esa figura.
Si le hacemos doble clic, también tiene algunas ediciones como su animación, como va a aparecer, y también tiene la opción de avanzado, que sería exactamente lo mismo que el de las imágenes, ¿no? Las mismas configuraciones. Y por último tenemos la opción de pantalla dividida. En pantalla dividida nosotros seleccionamos algún diseño que deseamos. Por ejemplo, acá quiere decir que vamos a tener un video en el lado izquierdo y otro video en el lado derecho. Ahora, no siempre pueden ser videos, pueden ser otros objetos, tal vez una imagen, video, imagen, o los dos imagen, etc. ¿No? Entonces simplemente añadimos, agarramos, lo añadimos en algún sector, ya está, y luego cuando seleccionamos ese bloque, acá vemos que tenemos zona de descenso 1, zona de descenso 2. Podemos añadir, por ejemplo, una imagen acá en el 2 y un video en el 1, ¿no? Y tal vez lo único que podemos ir modificando es el tiempo de reproducción en torno de esto y también el color acá. Nada más. La línea de división. Espero que este video haya sido de mucha utilidad. Nos vemos la siguiente oportunidad.